¿Qué tal, amigos de Teacher Institute y de Management Day? Los saluda Raimundo Sánchez y bueno, pues en esta ocasión pues estamos en una sesión muy especial. Estamos con nuestro amigo y asociado Humberto Culi. Humberto, un placer, un honor tenerte por aquí de nuevo y pues qué gusto. Mi estimado Ray, pues ya sabes, como siempre el gusto es mío. Muchísimas gracias pues por esta nueva oportunidad de poder compartir con tu comunidad y con la comunidad de Management Day y con toda la comunidad interesada en la gestión de proyectos, ¿no? Al final, ahora con esta sinergia que estamos haciendo, con esta unión, pues vamos sobre todo Latinoamérica, ¿no? Exacto, y la intención es ahora que lo que está pasando en el mundo, la gestión de comunidades, las alianzas, y bueno, pues aquí estamos sumando esfuerzos para ponerle la mejor propuesta de Project Management en Latinoamérica, sumando lo mejor de nuestras competencias, y pues aquí estamos con el tema que vamos a platicar en conjunto. Va a ser una plática, no se la pierdan, para los que estamos en México, para festejar el 16 de septiembre, ¿sí? Es una plática de Project Management. El tema que pues, vamos a platicar Humberto y yo es pues la parte de Project Management precisamente en la práctica y en la certificación. Entonces, pues, vamos a tener un diálogo, no se lo pierdan. Si tienen alguna pregunta sobre la plática amable que vamos a tener, Humberto y un servidor, pues por favor, háganoslo saber y con gusto pues también platicamos con ustedes. Entonces, pues Humberto, si me permites, pues permíteme empezar y para empezar el diálogo. Claro, sí, adelante. Va a ser una buena charla porque, perdón nada más que te interrumpa tantito, Ray. No, adelante. Vamos a hablar sobre gestión de proyectos, pues sobre Project Management, y como bien lo pusimos en la parte de la certificación y en la práctica, ¿no? O sea, cómo llevamos esto a la práctica y cómo lo tenemos que ver para un examen de certificación. Es correcto, y que con lo que ahorita acabas de comentar, sí son mundos bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, hay 3 formas de gestionar un proyecto: de la forma correcta, de la forma incorrecta y de la forma en que PMI dice, ¿no? Y muchas veces en el examen, pues sí tenemos que pensar como piensa PMI para pasar el examen, pero la práctica es muy diferente, ¿no? O sea, la realidad es que hay ciertas consideraciones que son pues factores clave de éxito para que un proyecto pues llegue a lograr los objetivos adecuados. Yo quisiera empezar con una pregunta, Humberto. Si tú tuvieras que recomendar herramientas en la parte de la práctica de Project Management, ¿sí? Ese kit en el brazo para un Project Manager, para empezar un proyecto, ¿tú qué le recomendarías? Mira, son muchas, porque pensando en lo que es el examen, ¿no? Y lo que dice el PMBOK, que al final muchos de los que están ahorita aquí seguramente están pensando en una certificación o están en un proceso de estudio y saben que pues en todas las áreas de conocimiento aplicamos algunas herramientas, un plan de comunicación, la matriz de riesgos, por ejemplo. Pero mira, ya saben que a mí me encanta hablar de gestión de tiempo y lo digo porque la gestión de tiempo pues está asociada con todas las áreas de conocimiento, ¿no? Están todas involucradas, pero gestión de tiempo en lo particular, si yo desarrollo el plan de gestión de cronograma pensando en ese proceder de las áreas de conocimiento, ¿no? Y luego hago identifico mis actividades, secuencio las actividades y desarrollo un cronograma. Hay muchas herramientas. A mí, sin duda, para desarrollar un cronograma me acomoda muy bien el MS Project. No quiero decir que es la única opción. Hay otras, pero para mí es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta muy poderosa que me permite, si estructuro muy bien un cronograma, identificar rutas críticas, ver mi diagrama de red, crear la línea base, y identificar esas holguras, hacer proyecciones, por ejemplo. Incluso puedo cargar ahí, poner indicadores, manejarlo del valor ganado, que como tú sabes, mi estimado Ray, eso sí o sí hay que conocerlo para el examen, ¿no? O sea, para prepararnos para el examen. Y como bien dices, me gustó eso que dijiste, eso al principio, es una realidad que la forma en la que vemos estas buenas prácticas
cuando lo estamos estudiando a cuando ya lo vivimos en un proyecto, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo para poder entender muy bien la gestión de proyectos, sí es necesario la parte del estudio, sí, súper recomendable pasar por una buena preparación, ¿no? Si buscamos la certificación, qué mejor, es un hito importante en la trayectoria de quienes estamos en la gestión de proyectos, sin duda que lo es. Y luego viene la parte, ¿no? De aplicarlo en un proyecto y es ahí donde luego nos enfrentamos al cómo, ¿no? Al cómo lo hago, porque podemos leer, podemos ponerlo muchas veces en práctica a manera de estudio y la realidad en los proyectos es un poco diferente porque nos vamos a enfrentar a escenarios que en los libros no vienen, ¿no? Y eso obviamente es natural, ¿no? Entonces, hay que tener ese balance entre la parte del estudio y la parte de la práctica, o sea, llegar a implementar un proyecto. Cuando me preguntan a mí, mi estimado Ray, oye, ¿qué recomiendas para entender, para prepararme bien en el examen y entender bien para los proyectos? Yo les digo, mira, ponlo en práctica, o sea, implementalo en tu proyecto, ¿no? Si estás estudiando ahora, no te esperes a que en un proyecto te lo pidan, porque a lo mejor nunca te lo van a pedir, a lo mejor la dirección no conoce estas prácticas, estas herramientas que tú ahora sí estás conociendo, y entonces no te las va a pedir. ¿Qué mejor estudio que llevar un curso y luego estarlo poniendo en práctica, ¿no, estimado Ray? Perfecto, excelente, de acordísimo contigo. Y eso, como tú bien lo dices, ponerlo en práctica, ¿no? Porque si no se queda en un sueño, ¿no? Por aquí nosotros tenemos mucho un dicho que, la buena práctica es aquella que se pone en práctica, ¿no? Precisamente, si no, no da mucho valor, ¿no? Muy bien, sí, perfecto, excelente. Ahora, mi estimado Ray, a ver, yo te quiero hacer una pregunta, ¿sí? Sobre esta parte de gestión de riesgos. Hablaba yo de tiempo, perdón, sobre la importancia que es el cronograma en un proyecto, ¿no? Porque aprendemos nos da múltiples beneficios, ¿no? Incluso es un input para muchísimas otras planeación que vamos a hacer de las demás áreas de conocimiento. Por ejemplo, en el examen de preparación de PMP, ¿tú qué le recomiendas en cuanto a la gestión de tiempo? A mí luego me preguntan mucho sobre el tema del valor ganado, los indicadores, un diagrama de red, porque es un tema que en los proyectos lo vemos todos los días, pero es algo complejo, ¿no? Y más cuando están estudiando, por ejemplo, toman el PMBOK y se encuentran con el CPI, el SPI, el valor ganado, y les preocupa bastante, ¿no? Me dicen, Humberto, es que no es un tema sencillo, aunque las fórmulas lo parecen, luego tal vez el contexto de las preguntas, el escenario en que lo ponen, les causa esa preocupación. ¿Cuál sería tu recomendación para estudiar esta área de conocimiento de la gestión de tiempo? Te agradezco mucho la pregunta y creo que está bien interesante porque, como tú bien dices, hay mucho pues tabú sobre las preguntas de cronograma, las preguntas de costos son las difíciles, las fórmulas, qué va a pasar, quién sabe qué me van a preguntar, y lo que seguramente tú lo sabes, para efectos del examen, para obtener la certificación, mucho de esta incertidumbre de qué puede venir en el examen sobre los cálculos numéricos, lejos de ser, muchas veces hay preguntas que son de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero para poder llegar a esos cálculos, sí creo yo, la recomendación es que se haya entendido bien los conceptos y cómo aplicarlos, ¿no? O sea, ¿qué es una holgura? ¿Sí? ¿Qué es una holgura total? ¿No? ¿Qué es una ruta crítica? ¿Qué es una ruta crítica cercana? Por ejemplo, yo siempre comento mucho esta parte que tú comentas del valor ganado, valor devengado, que son tres conceptos, o sea, es el valor planeado, el valor ganado, ¿sí? Y el costo actual. Y con eso, realmente, si tú tienes tatuados estos conceptos, de verdad, y se lo comentamos a todo la audiencia de Management Day y de Comunidad Teacher, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones cuando ya lo llegas a aplicar en el examen, ¿no? O sea, para pasar en el examen. Cuando es la realidad, es otra cosa, ¿no? Porque una vez yo tuve una
una persona que estaba preparando para la certificación, me dice, oye, Ray, pues tengo que, ya en un proyecto voy a hacer el cálculo del algoritmo, de la ruta crítica para hacer mi proyecto, y voy a, no, o sea, ya esto ya está automatizado, o sea, eso ya en la práctica es diferente, ¿no? Entonces, esa sería mi principal recomendación pues para bajar ese concepto, ¿no? Sí, es como bien dices, fíjate que cuando me ha tocado dar algún taller sobre esto del valor ganado, lo mismo les he dicho, coincidimos totalmente, es un tema sencillo, porque al final son fórmulas y son fórmulas muy sencillas y entiendes, si entiendes bien el valor ganado, el planeado, el costo actual, lo demás es aplicar unas fórmulas y obtienes rapidísimo el SPI, el CPI, el CB, todo esto. En los proyectos es totalmente diferente. La realidad es que acoplar esta técnica a un proyecto es diferente, ¿no? O sea, no es tan sencillo, ahí ya no es de aplicar una fórmula, ahí sí ya es de entender bien la necesidad del proyecto, la información que requiere y saber acoplar esta técnica al proyecto para que te dé la información que requieres, ¿no? Y el tema de las holguras, yo ahí, cuando calculan alguna holgura, posiblemente hay un buen tip que yo les podría dar es que esas preguntas, yo al menos esa fue mi experiencia, no sé ahorita cómo sea el examen en ese sentido, pero cuando yo lo apliqué, bueno, esas preguntas las dejaba para el final porque me llevaba tiempo, ¿no? Calcular una holgura, hacer el diagrama y todo para tener un dato que en lo que hacía eso, ese cálculo de calcular una ruta crítica para obtener cuál es la holgura de la actividad o si hay un cambio, pues a lo mejor me llevaba 10, 15 minutos, que en esos 10, 15 minutos respondía otras 4 o 5 preguntas como de otras áreas de conocimiento, ¿no? No, sí, de acuerdo contigo. Y que muchas veces en el examen, pues te piden diagramar, hacer un diagrama de red con muchas actividades y como tú bien dices, te quita tiempo que al final del día, pues es algo que tienes que hacer y que es directo porque es un ejercicio de pues, sacas el diagrama, haces las sumas y es numérico, ¿no? Tal vez en el examen, cuando lo sabes contestar, son preguntas que ya son aciertos directos a una pregunta, por ejemplo, tal vez de stakeholders, de cuál es el método de resolver el conflicto en una situación pues, más ambigua, que eso sí es pues mucho de ciertos contextos, ¿no? Oye, Humberto, y te quería preguntar sobre esta parte de lo que estamos comentando en la práctica. Algo muy interesante, mencionas la parte de cronograma, que bueno, pues tú eres un especialista en este ramo totalmente. ¿Tú cómo recomiendas en la práctica juntar estas dos áreas de conocimiento de riesgos y de cronogramas? Porque si nos vamos al libro, pues viene que tienes que sacar reservas de contingencia, administrativas, pero ya en la práctica, ¿cómo tú recomiendas hacerlo de forma efectiva para que pueda tener un valor para el project manager, juntar estas dos áreas de conocimiento? Fíjate que van de la mano. Te iba a decir que no imaginaría un cronograma sin gestión de riesgo, pero basta con cerrar los ojos y acordarme de los cientos de cronogramas que he visto en mi trayectoria y casi ninguno trae gestión de riesgo. Es así de grave, Ray, es así de grave en los proyectos. Y es así de grave porque si nos ponemos a pensar si un proyecto, si tiene riesgos o no, pues la respuesta indudablemente va a ser que tiene riesgo, me explico, o sea, no sé, creo que no, todos los proyectos por su naturaleza tienen riesgo, ¿no? Está asociado el riesgo, o las oportunidades, me explico, porque luego, para quien va a presentar, por ejemplo, un examen, debe saber que la parte de riesgos, cuando hablamos de esa área de conocimiento, estamos hablando de temas, el riesgo, lo que nos impacta negativamente en el proyecto, pero también tenemos las oportunidades, ¿no? O sea, y nosotros como líderes de proyecto tenemos que estar identificando cómo optimizar el tiempo, el costo, aprovechar esas oportunidades para que el proyecto vaya por buen camino y mitigar el riesgo de lo que se pueda presentar y tenga un impacto negativo. Entonces, imagínate que hagamos un plan, Ray, en donde no estemos contemplando los riesgos de un proyecto y en muchas ocasiones, lo he dicho que aprendemos a vivir con el riesgo en los proyectos, ¿no? Cuando hacemos un análisis de riesgo a detalle, quien lo ha hecho sabrá que
analizamos una situación e identificamos cientos de riesgos. Y después de hacer ese análisis de riesgo, hacemos el análisis cualitativo, luego en función de eso determinamos cuáles pasan al cuantitativo e identificamos de esos cuál podría ser el impacto, ahorita que mencionas en tiempo, porque puede ser el impacto en costo, puede ser el impacto en calidad, en muchas cosas, pero pensando ahorita en tu pregunta en tiempo, pues muchas ocasiones identificamos que hay un riesgo que puede ocurrir con una probabilidad del 90-95%. Hay quien me ha dicho, imagínate, que es prácticamente un hecho que va a ocurrir ese riesgo, me dice, prácticamente va a ocurrir. Le digo, oye, ¿cuál es el impacto, por ejemplo, en tiempo? Pues nos atrasaríamos 20 días. Lo curioso es que volteas a ver el cronograma y esos 20 días no están ahí. No están, wow. No están ahí. Entonces, ahora imagina eso por 4, 5, 6, 8 riesgos que se materializan durante el proyecto. Y entonces van desfasando el proyecto poco a poquito. El atraso de un proyecto son raras las veces que se da de un día a otro, ¿no? O sea, es decir, es rarísimo que eso pase. O sea, va pasando poco a poco. Entonces, se me atrasé 4 días, 5 días. ¿Por qué? Porque falló el contratista, porque un equipo no llegó, porque algo pasó que ya sabíamos que podía pasar, porque tenía una alta probabilidad, y no está contemplado en un plan. Entonces, un director de proyectos tiene que asegurarse de que el plan es realista y es congruente, ¿me explico? Y esa congruencia va de la mano con el análisis de riesgo, ¿no? O sea, si no lo estás contemplando, entonces ya no es congruente. Entonces, el plan de gestión, el plan de tiempo, el plan de tu proyecto puede verse afectado de una manera significativa después de que hagas el análisis de riesgo. Ahora, acá, ¿cuál es lo importante, Ray? Que entendamos que cuando yo en mi proyecto estoy contemplando ese buffer, ese tiempo, por si ocurre algo, no es para decir, bueno, ya tengo 15 días más, ¿no? O 20 días más. Al fin que puede pasar el riesgo y consta que les avisé, ¿no? No es eso. Es simplemente adelantarnos a la situación para mitigar y tratar de que el riesgo no tenga un impacto tan fuerte. Hay riesgos que no podemos evitar, ¿no? Ahorita nos platicarás en la teoría los tipos de riesgos, ¿no? Y sabemos que hay riesgos pues, que están presentes y que posiblemente no los podemos evitar, pero sí podemos hacer que el riesgo sea menor. Y eso solo puede ocurrir si nos adelantamos a la situación, si lo identificamos y lo contemplamos. Entonces, es bien importante, jóvenes, que contemplemos en nuestro proyecto el riesgo. Ahora, imagínate que yo contemplo el riesgo en mi proyecto y digo, bueno, la fecha fin es tal día y estoy contemplando para cierta actividad que tiene una probabilidad alta, 5, 6, 8 días, por si el riesgo ocurre. Imagínate que no ocurre. ¿Qué pasa en esa situación? Tienes una holgura en ese proyecto, me explico. O sea, ya le estás ganando tiempo. Pero ¿qué pasa cuando no lo contemplas y estás, como dicen, al límite? Pues cualquier riesgo que se materialice y te dé 3, 4, 5 días de atraso, son 3 o 4 o 5 días de atraso que va a tener seguramente tu proyecto, ¿me explico? A diferencia que si lo contemplas, uno de lo que nos da el análisis de riesgo es que pues evita las sorpresas, ¿no? O sea, ya sabemos que puede ocurrir, estamos trabajando para que no ocurra, el equipo conoce ese riesgo porque está ahí en el plan, en tu cronograma, y estamos trabajando para que no ocurra, pero si ocurre, pues ya lo tenemos contemplado, está ahí en nuestro cronograma, es ese buffer de gestión de riesgos por si ocurre. Entonces, ahora va la pregunta, mi estimado Ray. Adelante. La parte teórica, por ejemplo, yo ahorita mencionaba el buffer que hacemos, que calculamos después de un análisis cuantitativo. ¿Cuál es la mejor forma o recomendación que tú le puedes dar a quien nos escucha sobre el área de conocimiento de riesgos, ¿no? Porque en la práctica yo ahorita espero haya sido un poquito claro sobre cómo debemos de contemplar el riesgo, pero ahora, ¿cómo lo comprendo? Es muy interesante también. Yo creo que la parte de riesgos es tal vez para efectos del examen el área de conocimiento más iterativa, porque cuando tú estás ya estudiando propiamente para el examen de certificación, pues empiezas entendiendo que el ciclo de vida del proyecto pues es un inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre, te metes a detalle, ves las áreas de conocimiento, llegas a riesgos, pero si entras a un entendimiento de qué es lo que está pasando en la interpretación de los procesos del PMBOK, pues vas a llegar a poder entender, por ejemplo, que el proceso de identificación de riesgos que está
marcado en el área, en el grupo de proceso de planificación, pues, y va a sonar raro, pero es así, o sea, es iterativo en la parte de inicio del proyecto, porque sería utópico decir que no vas a identificar riesgos en un inicio del proyecto, y también debe de suceder incluso en el monitoreo y control del ciclo de vida del proyecto. Entonces, va más allá el solamente conocer en esto que comentas para la certificación en el área de conocimiento de riesgos, de cuáles son los procesos, de si van en planeación, de si van en ejecución, monitoreo y control, sino es entender que es un proceso bien iterativo y que tiene vida propia en el ciclo de vida del proyecto que marca el PMBOK, ¿no? Incluso, pues, recomienda el mismo PMBOK, identificas el riesgo y después de que lo identificaste, generas un plan de respuesta preliminar, ¿sí? Para que en ese momento, tú que tienes, pues, caliente qué es el riesgo, pues puedes tú tener, si llega a suceder o estar al tanto, una acción directa, aunque no haya tenido una planificación muy minuciosa o un análisis posterior. Es muy importante, el PMBOK la interpretación del PMBOK lo marca, que es más importante de la identificación de riesgos que el propio análisis del riesgos como tal, porque tú sabes por dónde puede venir esos imponderables. Entonces, creo yo que la interpretación de área de conocimiento de riesgos tiene esta combinación. Puede ser de que se tenga que identificar en los diversos grupos de procesos para que pueda vivir la interactividad del ciclo de vida de los riesgos, embebida en el ciclo de vida del proyecto para poder entenderlo, sobre todo para el examen, porque en el examen vienen preguntas en donde tenemos que entender esto. Yo siempre voy a recomendar que para efectos del examen, lejos de aprender los procesos o de aprenderse la teoría, las fórmulas, tenemos que entender todos estos elementos y saberlos interpretar para poder contestar el examen correctamente, ¿no? Esa parte de los riesgos muy, muy interesante, ¿no? Y en la práctica, ¿sabes qué, Ray? También que entiendan entender que, como bien dices, es un proceso iterativo y que constantemente, digo, los riesgos, ojalá fueran que, híjole, ya los que identificamos ya pasaron o no pasaron y listo, se acabaron, ¿no? Ya no hay más riesgos, ¿no? Ojalá fuese así en la práctica. La realidad es que, como bien dices, es un proceso iterativo porque, ok, pasarán algunos, no se presentaron, pero nacen otros, ¿no? O sea, hay que estarlo actualizando. El equipo debe saber que yo les recomiendo que hagan sesiones de análisis de riesgo. O sea, es bien importante el análisis de riesgo, así como le damos la importancia a una sesión de mejora continua, a una sesión de planeación. Una sesión de análisis de riesgo es quitarnos muchos problemas de encima y aprovechar un montón de oportunidades que el proyecto tiene, pero que mientras no nos sentemos a identificarlo, como bien dices, es bien importante identificar los riesgos, ¿no? Y las oportunidades, ¿no? Y si eso ahora lo plasmamos en nuestro cronograma, lo plasmamos en una matriz de riesgo y lo llevamos a la práctica, porque luego también se queda todo eso en una documentación bien padre, bien bonita, ¿no? Una matriz muy bonita, en un cronograma bien lindo, pero que no se está llevando a la práctica. Entonces, sí es bien importante llevar esta parte teórica a la práctica constante, ¿sí? ¿Coincides? De acuerdo totalmente, y creo que esta parte de riesgos, te escucho y me viene un tema que sería interesante poder platicarlo, sobre todo en la práctica, puede ser muy interesante, la parte de estimación, porque, por ejemplo, yo creo que un cronograma, si tiene que ir acompañado, como tú dices, de un eje crucial, es la parte de riesgos, pero también la parte de estimación, porque tú puedes poner las actividades, secuenciarlas, pero si no están bien estimadas, y hasta dónde, por ejemplo, en concreto, yo creo que la pregunta que te haría para la parte de la práctica sería, tal vez, ¿tú qué recomiendas en materia de estimación en el grupo de proceso de ejecución? Porque muchas veces se queda la idea de que solamente es en planeación y se vuelve, como una vez me dijo un cliente, un cronograma congelado, ¿no?
Que no, no lo muevas, no le muevas, ¿no? Y no, o sea, hay que perderle el miedo a moverle, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto en la práctica de No, ese no, tema. no. Sí, voy a tomar esa frase que acabas de decir para mis próximos talleres. Sí, hay que perderle el miedo, hay que perderle el miedo. Sí, yo les digo diferente, yo les digo, atrévanse a actualizar las cosas. Es que mira, como yo estoy en proyectos en donde eso que dices es una realidad. A mí me han dicho, no, el plan no cambia, porque si no, fíjate lo que me dicen, ¿contra qué vamos a identificar desviaciones si estamos actualizando? Pues no, ¿cómo crees? O sea, si lo quieres congelar, pues congela la línea base, esa sí que se quede así y no va a cambiar a menos de que haya un cambio en el alcance que tenga un impacto ¿no? En el proyecto. Pero para eso tenemos línea base. Nosotros creamos una línea base y vamos actualizando, como bien dices, durante la ejecución del proyecto, en función de las condiciones que se van presentando en un proyecto. Ojalá que cuando hacemos una estimación, pues así vaya a pasar, ¿no? O sea, imagínate que fuera un plan perfecto, pero yo les digo, no, hombre, esas ni Nostradamus, ¿no? No Esas ni tendríamos chamba, no tendríamos Nostradamus, chamba. esas ni Nostradamus se las avienta, ¿no? De decir, así va a ser y así Sí. pónganlo, ¿no? Pues no, hacemos una planeación y como bien dices, todo está basado en el plan de un proyecto, un cronograma, todo está basado en estimaciones, estamos pensando a futuro en el debe ser y en el cómo creemos que va a pasar, pero no significa que así va a ocurrir. Entonces, nosotros, un líder de proyectos, el equipo, porque luego también hablamos, un project manager, no un líder de proyecto, no, todo el equipo, constantemente tenemos que identificar cómo debemos estar haciendo esas iteraciones y actualizando el cronograma. Una de ellas es la estimación. Posiblemente, mira, justo hoy en una reunión hablábamos sobre lecciones aprendidas y estábamos haciendo una revisión de qué debemos de mejorar y una de ellas, alguien mencionaba las estimaciones, digo, y se los comparto de un proyecto real, de que hoy lo revisé. Me decían, oye, es que las estimaciones debemos de estarlas actualizando. ¿Por qué? Porque lo que estimamos en un principio, que posiblemente fue hace, fíjate, ni te estoy hablando de meses, pensando que hay proyectos que hacen un cronograma y pasan meses y siguen con esa misma estimación. Me dice, esto que estimamos hace 2 semanas, la verdad es que cuando lo ejecutamos nos dimos cuenta que nos quedamos cortos. Bueno, pues entonces hay que actualizar la información. ¿Por qué? Mira, Ray, acá lo importante que yo lo quiero transmitir a toda la comunidad es que si no actualizamos la información y nos casamos con lo que dijimos que iba a ser, yo considero que es una mala práctica. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que yo dije que iba a ser en 15 días, en la parte de la ejecución, me doy cuenta que no son 15 días, por lo que ustedes quieran, por una mala estimación, por una restricción que se presentó en el proyecto, por una actualización, por un cambio, por la naturaleza del proyecto, ¿no? Puede ser por muchas cosas, pero tal vez estimamos mal y no son 15 días, sino que son 25, pero es una realidad que nos va a llevar 25, y no estoy hablando porque el equipo es lento o porque está trabajando a un ritmo mucho menor, simplemente, insisto, estimamos mal y pasa, y no pasa nada si reconocemos que hemos hecho una estimación incorrecta. Lo incorrecto sería no actualizar el cronograma. Y mira, lo que yo les quiero decir es que es mucho mejor estar conscientes de dónde estamos parados. Entonces, en el momento en que yo pongo, sabes que no son 15 días, son 25, no me dicen, no pasa nada, no, sí pasa, digo, no pasa nada si me dices, no, qué bueno que me dices, pero sí pasa en que puede ser que, es que si vemos una secuencia en un cronograma, esa es como una ficha de dominó, va a aventar a la que sigue y la que sigue a otra y a otra, y ves cómo esos 5 o 10 días que calculamos, que estimamos mal o que cambió, pues avienta el proyecto no 15 días, es que lo puede aventar 2 meses, me explico, o 20 o 40 días, por muchas situaciones. Perfecto. Es un efecto dominó, pero no es decir, bueno, pues es que si le aumento 15 días o 10 días, pues el proyecto se va a mover 10 días, ¿no? Pues no, pueden ser más, pero a veces es al revés, a veces estimamos 15 días y también es válido decir, oigan, acá estimamos mal, no son 15 días, son 10 o son 5, y entonces ahí optimizamos. Mira, hay algo bien importante que debemos de entender bien en los proyectos, que es la variabilidad. Yo les hablo de esa variabilidad porque un proyecto indudablemente la tiene y los hitos pues van cambiando, ¿no? Van cambiando, es como, pues a veces está adelantado, a veces está atrasado en función de la fecha fin contractual, pero es importante que lo identifiquemos en la práctica, ¿no? En la práctica las secuencias
la variabilidad, las estimaciones, porque si no, no estamos conscientes, mi estimado Rey. Y entonces pensamos que 15 días y vamos sobre 15 días cuando se llevó 25 y entonces ya no estamos midiendo el impacto, como bien dice la gestión de tiempo, de cómo nos afecta o cómo nos impactan los adelantos o los atrasos que tenemos en nuestras actividades, ¿no? Pasando a la parte de la teoría, así lo marca, ¿no? Sí, de acuerdo. Y fíjate que sobre lo que tú comentas, ya entrando en términos propiamente para certificarse en el examen, sí se menciona que hay una estimación, ¿no? Y esta estimación es acompañada de una reserva de contingencia, ¿no? Que precisamente es para esto que tú mencionabas, estos riesgos conocidos, ¿no? Y una vez que se tiene esto, pues ya puedes formar tu línea base, que es el presupuesto de alguna forma, el alcance de alguna forma que administra el administrador de proyectos, y después viene para ese vamos a llamarlo buffer esos riesgos no conocidos, que son los que de alguna forma protegen, ¿no? Porque muchas veces, y seguramente tú lo sabes, se dicen, bueno, vamos a poner un colchón al proyecto, sí, pero ¿de cuánto, no? Porque, y sobre todo no de cuánto, ¿cómo, no? O sea, entender que hay una reserva de contingencia, que hay una estimación, que hay una línea base, y sobre todo, y esto está muy marcado en el examen, que hay una reserva administrativa para riesgos no conocidos, pero y es un error muy común en el examen, que no administra el project manager. O sea, esa reserva la administra el sponsor, y es el que autoriza el sponsor. O sea, ay, qué padre, yo tengo mi proyecto y me autorizaron de línea base 2 millones de pesos, tengo una estimación de 500,000 pesos, y aparte tengo una reserva administrativa o de gestión de 700,000 pesos, ¿no? Pero eso está protegiendo la cabeza del sponsor. O sea, no es para ti, o sea, es por si llega a pasar algo para tu proyecto o para otros, ¿no? Sí. Entonces, los términos en ese tipo de situaciones se vuelven bien interesantes, ¿no? Sí. Y sobre todo los tiempos para efectos del examen. Oye, Humberto, te quería preguntar, tenemos un buen de preguntas. ¿Qué te parece si leemos las preguntas de la comunidad y vamos dialogando sobre ellas? ¿Sí? Por supuesto, perfecto, muy bien. Mira, a ver, vamos a empezar por la primera. Margarita, un fuerte abrazo. Viene, en la práctica, ¿qué herramientas son las más efectivas para generar un cronograma? Recién empecé a usar Project Professional y según yo planificaría en una semana. Total que llevo 2 y aún no terminé el documento. Eso ya mete el proyecto en un riesgo. Bueno, no sé si quieres comentarle algo a Margarita. Mira, Margarita, sí, yo insisto, utiliza Project, eso me parece muy bien, pero voy a pasar a la práctica. Está bien, utiliza esa herramienta el Project, pero cuando pasa eso, es que hay que consolidar, hay que tener muy sólido el conocimiento de la gestión de cronograma. ¿Me explico? Entonces, esa sería una recomendación muy fuerte que yo te daría, Margarita, porque en muchas ocasiones, mira, además, yo siempre pongo, quien me ha visto en algunas pláticas, he sido bien repetitivo con esto y la voy a decir ahora otra vez, pero muchas veces antes de conocer la gestión de cronograma, esta parte teórica de la que hemos estado hablando, toman un curso de Project pensando que ya con eso voy a poder desarrollar un cronograma. Yo siempre les digo que no, lo ideal es que aprendamos esa parte teórica profunda de la gestión de cronograma, o sea, entender bien los conceptos de cuándo aplico una secuencia, comienzo, fin, comienzo, y luego ya nos vamos a Project, porque el ejemplo que yo pongo es que muchas veces nos vamos a tomar un curso de cómo operar una calculadora científica sin antes haber tomado el curso de matemáticas. ¿Me explico? Entonces, Project es una herramienta que nos facilita una vez que hemos entendido como matemáticas la calculadora, pero ya lo traemos en la mente. Entonces, esa parte teórica es la que debemos de entender. Mira, muchas veces, y perdón que me extienda tanto, pero muchas veces pasa esto, yo lo he dicho, ponemos una actividad con una secuencia, por ejemplo, comienzo más 3, y luego la podemos poner en una fin comienzo menos 2, y podemos llegar a la misma fecha. Sin embargo, no es lo mismo. Y entonces, cuando hacemos esa mala secuencia o cambia algo, no tiene ese efecto dominó. Y es cuando me dicen, Humberto, es que no me sale el cronograma. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que debemos de profundizar en esos aspectos de gestión de cronograma y luego ya nos vamos a operar el proyecto.
Buenísimo. Y sobre esa pregunta de Margarita, sobre la certificación, sí está, como comenta Humberto, complementando esa parte, que o sea, sí hay que saber que el plan de gestión de cronogramas para el examen es el cronograma y el plan subsidiario, ¿no? O sea, en el examen sí te marcan esto precisamente que comenta Humberto, que necesitas tener un documento que te diga el cómo, que tenga las bases, que tenga la interpretación de la metodología, y después viene la herramienta, ¿no? Y que muchas veces no necesariamente tiene que ser un documento tan formal, depende de muchos factores, pero si es un proyecto tal vez con baja complejidad, o sea, yo siempre he comentado que no es, tú puedes tal vez no tener el plan, pero no te puedes ahorrar el planear, y eso es el plan subsidiario que te va a marcar la pauta, o sea, lo que es el plan subsidiario que marca la certificación y que te dice que después viene el cronograma, ¿no? Está alineado a lo que comenta Humberto en esa parte, ¿no? Perfectísimo. Muy bien, pues si gustas, pues pasamos a la siguiente pregunta para poder contestar todas. Dice, buen día, considero que la mejor herramienta es el conocimiento técnico para dar fechas más acertadas. Si gustas, Humberto, dar tu comentario yo al rato y yo después voy el mío y así nos vamos. ¿Qué te parece? A ver, sí, nomás repíteme otra vez esa pregunta. ¿Cómo fue? Sí, dice Javier Tomás, buen día. Javier, un saludo. Considero que la mejor herramienta es el conocimiento técnico para dar fechas más acertadas. Ya, sí. Bueno, sí, del proyecto como tal, sí, o sea, es una realidad que necesitas para poder tener una estimación, la expertise y el conocimiento técnico de lo que vas a realizar, ¿no? Porque si no, en función de que yo te puedo decir que me voy a tardar 5 o 10 días, si no tengo ese conocimiento técnico y o la experiencia, ¿sí? Porque, insisto, o sea, vivir en un proyecto, estar ahí, eso nos da un conocimiento mucho más profundo como para poder lograr una estimación más asertiva y aún así podrá ser mejorable durante la ejecución. ¿Por qué? Porque insisto, que por mucho conocimiento técnico que yo tenga y diga, esto lo hacemos en 5 días, sí, claro, si no se presenta nada, me explico, si no hay ningún inconveniente, si no se materializa ningún riesgo, si no hay un atraso en un suministro, y entonces eso es lo que tenemos que nosotros estar midiendo como parte del monitoreo y el control en la ejecución, hacer esas iteraciones que me llevan a replantear la situación. Entonces, fíjense cómo pasé del monitoreo y control, ejecución y planeación, o sea, grupos de procesos, ¿no? Ya no me faltó el inicio y el cierre, pero ese es el ciclo, o sea, como lo estamos viendo en un proyecto. Entonces, sí es súper importante, coincido totalmente de acuerdo, aunque no lo es todo. Yo por eso en la planeación siempre trato de que esté en el equipo del proyecto, cuando estoy haciendo un cronograma, esté la parte técnica sin duda y esté en juicio de expertos, esté un colega, esté alguien que ya lo vivió. ¿Para qué? Para que las estimaciones sean lo más acertadas. Pero fíjense, lo más acertadas, no perfectas. De acuerdo contigo, Humberto. Y sobre la certificación, lo que yo puedo decir sobre el comentario de Javier es que algo muy interesante que viene en esta interpretación del PMBOK es que cada proceso tiene entradas, herramientas y salidas, pero cuando hablamos de herramientas o técnicas, ¿sí? Se vuelve muy interesante, porque el saber conocer las técnicas, saber aplicarlas, saber cuándo diferenciar una de otra y saber combinarlas, se vuelve. Hay muchas preguntas en el examen que ayuda mucho el tener este entendimiento. Por ejemplo, en materia de dar fechas con la parte del conocimiento técnico, te podría decir, y seguramente Humberto puede complementar lo que yo digo, que también hay riesgos en esa parte, porque ¿qué tal si la parte técnica es juez y parte? ¿Qué tal si la parte técnica te está dando solamente la parte técnica y no está viendo la parte de negocio? ¿O hay alguna consideración administrativa? O sea, no porque solamente sea el técnico, y es más, o sea, aunque sea solamente el técnico, es válido, y aquí es donde marca PMI las técnicas en el PMBOK, como técnica Delphi, por ejemplo, donde tú puedas tomar el conocimiento experto de alguien que no tenga ceguera de taller en el proyecto y que no tenga un conflicto de interés para poder complementar. Y esto te va a ayudar a identificar riesgos, a generar una estimación más real del proyecto, a tener una visión más amplia
y poder tomar decisiones, que de eso se trata, ¿no? Entonces, pues creo que el comentario es muy interesante y aquí el punto de la certificación es que para pasar el examen sí es importante entender las técnicas, saber cuándo aplicarlas, diferenciarlas y sobre el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto, muy bien, pues si gustas, Humberto, pasamos a la siguiente pregunta. Roberto Alanís, mi Robert, un fuerte abrazo, qué gusto verte por aquí. Dice Roberto, ¿qué recomendación tienen, tanto práctico como teórico, cuando ya hay un proyecto definido y que se empieza a ejecutar y a la par se va integrando el PM al proyecto? Por lo que el reto es para la gerencia del proyecto gestionar compromisos en el cual no formó parte. Bueno, es que ahí el reto para el Project Manager es precisamente lo que hemos dicho. Primero, conocer el plan que se desarrolló, entenderlo, o sea, y eso es bien importante, ¿no? O sea, Sí. no nada más llegar y bueno, ya está el plan y vamos a ejecutarlo. Vuelvo a lo mismo, o sea, él se tiene que involucrar, conocer el plan y en su momento hacer las actualizaciones que se tengan que hacer. ¿Me explico? Ahí algo que tiene que hacer es comunicación, que es un tema súper importante en todos los proyectos, en la práctica y sin duda en el examen, ¿no? La comunicación con el equipo para identificar qué actualizaciones o cómo se está cambiando el proyecto, pero entiendo muy bien y eso es más común en la práctica de lo que creemos, ¿eh? O sea, que hay un plan, se integra posteriormente el project manager o un miembro del equipo y a la par se está llevando el proyecto y él tiene que estar adaptando. Es que ahorita tenemos que ser bien flexibles en la planeación, entonces, y adaptarlo a las condiciones que se van presentando en el proyecto. Ahora, en muchas ocasiones, algo que les puedo recomendar y que viene en el examen, o podría venir, más bien podría venir, es la planificación gradual. ¿Explico? O sea, si la dirección, por ejemplo, del proyecto identifica que esto va a ocurrir, o sea, que no tengo el project manager, tienen que empezar el proyecto, eso no nos va a eximir de hacer una planeación, ¿no? Hay que hacer una planeación, pero tal vez haga una planeación gradual, en donde hago de lo que vamos a comenzar, se integra el project manager y él continúa con la planeación del proyecto, ya con su integración y con el detalle de la información que él va a estar obteniendo conforme va avanzando el proyecto. Entonces, de la primera fase, el primer paquete de trabajo que estamos trabajando, hace una planeación a detalle, el equipo ya sabe lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, se integra al Project Manager y continúa él con la planeación. Entonces, la planificación gradual es buenísima, ¿eh? Pocas veces utilizada, pero es una técnica que sirve mucho en esas. No, en el examen lo van a encontrar como, y a ver, mi estimado Ray, ¿cuándo se recomienda cuando el alcance no está bien definido, ¿no? O va a haber muchos cambios, te recomiendo una planificación gradual. Esa podría funcionar muy bien en ese caso que comenta Roberto. Perfecto. Y sobre el comentario también de Robert, hay muchas preguntas, seguramente tú, Humberto, lo ubicas también perfecto. Hay muchas preguntas en el examen que te dicen, que son situacionales, y te dicen, a ver, estás entrando como Project Manager emergente en este contexto, en esta situación. O sea, ya pasó esto, este antecedente, estás entrando, ¿qué haces? Entonces, aquí, sobre el examen, es algo que lo vamos a encontrar. Es importante tomar en cuenta en el examen que todo se está haciendo bien, ¿sí? A menos que te digan lo contrario. Y en esas preguntas tienes que identificar en qué momento del ciclo de vida estás, ¿sí? Y qué ha pasado antes para saber qué vas a hacer, ¿no? Y muchas veces hasta temas, una clásica pregunta de un conflicto de interés por ética o de que, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo cómo voy a controlar un cronograma, ¿no? Si yo no tengo claro que el objetivo sea medible, alcanzable, realista, relevante, y vas a encontrar una opción dolorosa de regrésate a redefinir el objetivo, ¿no? O sea, va a depender de muchos contextos, pero el tema es hacer en la pregunta el assessment con la información que tienes, si lo que se hizo, si hay algún gap, si hay algún tema que tienes tú que tomar en cuenta para volver a regresarte y revisarlo antes de continuar, ¿no? Y poder avanzar, ¿no? Ese sería el comentario. Sí, de acuerdo.
Perfectísimo, muy bien, pues pasamos a la pregunta de Sue. Vamos a comentarlo. Dice, ¿cuántas horas recomiendan estudiar diario para lograr el objetivo de aprobar el examen? Si gustas, Humberto, si me permites, Sí. yo sobre la pregunta de Sue, yo te diría, ¿cuántas horas recomendarías para estudiar y dominar la práctica de scheduling management ya en el campo? Sería una buena pregunta, y si quieres yo comento la pregunta puntual de Sue. Ahí sí tendría que ser una estimación totalmente ahorita. Mira, yo estudié 2 horas, ahora sí que les voy a platicar desde mi experiencia. Yo estudiaba 2 horas diarias de ley, así, pero la gestión de Schedule fue la que más tiempo le dediqué. O sea, por lo mismo, ¿no? Que yo te hacía una pregunta al inicio, Ray, sobre que muchas personas me preguntan sobre lo complejo que puede ser en el examen, lo del valor ganado, lo de rutas críticas en su momento. Yo igual lo vi así, y cuando vi el capítulo del PMBOK, sin duda fue de los que más complejo se me hizo. Y le invertí más tiempo, ¿no? O sea, yo creo que mientras un capítulo del PMBOK lo leí en 3, 4 días, lo leí en 2 semanas, 3, pero por la complejidad de entender, por ejemplo, que era un traslape, que era un desfasamiento, que cuando aplicar un comienzo-comienzo, un fin-comienzo, pero yo calculo que unas 2 horas diarias durante unos 10 días podría ser, pero ese es desde mi punto, desde yo, ¿no? O sea, porque cada quien, habrá quien me diga, no, hombre, Humberto, yo lo leí en 3 días, 2 horas, y con eso lo entendí súper bien, ¿no? O sea, depende mucho de nosotros. Ahora, ¿qué les facilita mucho practicarlo? O sea, yo lo que hacía es, lo estudiaba, y luego, de verdad, hacía un ejercicio, abría el proyecto y hacía un cronograma, o sea, sin que me lo pidieran, y al equivocarme era cuando me daba cuenta y entendía, decía, ya entendí por qué es esto, ¿no? O sea, ya entendí por qué debe de ir un hito, ya entendí por qué debe de ir una fase, por qué debe ir esta secuencia, por qué ninguna de esta actividad puede estar suelta, todas tienen que tener predecesora y sucesora, porque si había un cambio, pues no empujaba ninguna. Entonces, es un tema. Lo que yo sí les puedo recomendar es que sí denle unas 2 leídas, 3 a ese capítulo, ¿no? Porque es práctico, o sea, a diferencia, por ejemplo, del Pro Charter o de algún otro tema que dices es un poquito más teórico, sí requiere un poco más de práctica, ¿no? O sea, las preguntas son más situacionales de qué harías, ¿no? ¿Qué tipo de secuencia utilizarías si te piden hacer este cambio, ¿no? O qué tipo de dependencia tiene una actividad, un proceso, ¿no? Si una firma de unos documentos, una actividad se detiene porque no está firmado un plano por el arquitecto, este es un claro ejemplo de una dependencia, pues ya decimos, pues obligatoria, ¿no? O lógica dura. Entonces, esos conceptos son los que también hay que entender muy bien para el examen. Perfecto, buenísimo. Y bueno, sobre la pregunta, para efectos del examen de certificación, yo creo que lo dividiría en 3 grandes etapas. La primera etapa la pondría, creo que para mí esto es lo más rápido. O sea, la primera etapa no me enfocaría tanto en entrar tan a detalle en entradas, herramientas, el PMBOK. O sea, en temas medulares del PMBOK, me enfocaría primero en entenderlo. O sea, creo que si tú lo entiendes, ¿sí? Incluso hasta mucho del detalle fino, tú lo puedes hacer hasta por tu cuenta, ¿sí? Pero cuando tú, o sea, sí enfocarte, te va a ahorrar mucho tiempo el dedicarle tiempo de estudio a que tú le entiendas el PMBOK. Y en todas las áreas de conocimiento en los grupos de proceso. Después, yo sí le marcaría a entrar a detalle. O sea, ahora sí, a ver qué procesos, qué entradas, por qué, etcétera, ¿no? Y incluso las dudas que tú vayas teniendo en estas etapas son diferentes, ¿sí? Porque, pues, ¿de qué sirve que entres a detalle en lo que es una cuenta de control cuando se cruza una WS con una RBS, cuando no tienes todavía idea de qué estamos hablando, ¿no? O sea, primero hay que entender de qué se está hablando. Y la tercera etapa es la parte de las preguntas del examen. O sea, puedes saber perfectamente el tiempo, entenderle a PMI, pero si no sabes atajar las preguntas del examen, pues no lo vas a pasar el examen. Y el problema es que muchas veces queremos estudiar
a detalle desde el inicio, y aparte leemos un capítulo y luego vemos las preguntas del examen. Y lo único que creo que estamos haciendo es quemando preguntas, porque una pregunta, como lo comentaba Humberto al inicio, pues está embebida con riesgos, está embebida con estimación, está embebida con cronograma, o sea, está todo cruzado de alguna forma, y pues si tú vas a ver una pregunta y la ves en el área de conocimiento de cronograma, pues también tienen cosas de otras áreas de conocimiento y tuviste que haber entendido y teniendo el detalle de esas áreas de conocimiento para aprovechar lo máximo de esa pregunta. O sea, en concreto creo que por ahí puede ser. Y con esto, ¿cuánto tiempo? Yo coincido exactamente con Humberto. O sea, si tú le dedicas 2 horas, ¿sí? Y me atrevería a decir, en una meta para certificarse, tal vez en este año, con 2 horas diarias se puede lograr. O sea, se puede lograr dependiendo mucho en dónde estés en el proceso, pero 2, 3 meses en 2 horas diarias creo que es como el tiempo estándar, ¿no? Sí, de acuerdo. Perfectísimo, perfectísimo, muy bien, pues vamos a pasar a la que sigue. Dice, sí, Robert Alanis, otra vez Robert, un gusto verte por acá de nuevo. Dice, es que también es importante tenerlo congelado el Gantt, porque si es flexible el programa, se pierde accountability en la línea base por el equipo de proyectos o interesados. Bueno, me ha pasado. No sé si gustas, Sí, Humberto. pero ahí va. Lo que hay que congelar es la línea base. O sea, cuando yo hago la línea base, el plan se queda congelado. ¿Me explico? O sea, es que ese no se va a mover. Ahí si usas una herramienta como Project, cambia la vista de GAN de seguimiento y ahí puedes ver siempre en todo momento la línea base y la ruta crítica. Pero a lo que yo voy es que, imagina que ahora un proveedor te habla y te dice que no va a tardar 20 días, sino que se va a tardar 30 días. ¿Cuál es el impacto de esa situación? Si me voy a la parte teórica para un examen, hacemos el ejercicio y decimos, híjole, pues voy a terminar 20 días después. Así lo hacemos para prepararnos y así lo hacemos para responder una pregunta de examen. Eso no lo llevamos a la práctica. En un proyecto, lamentablemente, cuando se presenta una situación así, es tan incongruente cuando hemos pasado por un proceso de preparación de esta magnitud, que una pregunta sí detallamos y decimos, hacemos el ejercicio nuevamente, hacemos una actualización y decimos, respuesta correcta, nos va a llevar 10 días más. En un proyecto, lamentablemente, casi no se ve eso. Nos va a llevar, el proveedor me habló y nos preocupamos y empezamos, híjole, es que me habló y que se va a llevar 20 días más o 15 días más y yo veo al equipo estresado y les digo, a ver, ¿ya actualizaste el cronograma? Fíjate bien, no la línea base, el cronograma. A ver, ponle esos 15 días más a la actividad y dime cuál es el impacto de esa situación. Y volteamos a ver la fecha fin y vemos que no se movió, porque el proyecto tenía holguras, porque teníamos contemplado ese buffer. Entonces, eso es a lo que yo voy, estar conscientes y actualizar la información. Me explico, la información, porque al final el cronograma es un documento del proyecto y es un documento vivo. Explico, la línea base es así, congélala. Y entonces, cuando tú hagas una comparación de lo que dijiste que ibas a hacer, línea base, contra lo que está sucediendo actualmente, entonces esa te va a dar el escenario de dónde estás parado y te va a ayudar incluso como lecciones aprendidas. Acuérdense que es un input, parte de los activos de la organización, los documentos de los proyectos anteriores, ¿no? Si yo voy a empezar un proyecto similar, voy a trabajar con ese mismo proveedor y veo que hay una diferencia entre línea base, porque veo la línea gris, y luego veo 10 días más de la actividad y veo una notita por ahí en mi cronograma que dice proyecto desfasado por entrega tardía del proveedor. Bueno, pues imagínense cuando llega un análisis de riesgos, ¿sí? Para generar mi cronograma e identifique esa actividad. Entonces, esa es la importancia, Ray, ¿no? De las lecciones aprendidas, de los activos, de los procesos de la organización, o sea, que son un input para los proyectos y que incluso, pues así están los exámenes, ¿no? De acuerdo, y fíjate que ahorita que te escuchaba, yo agregaría que sobre esta línea que tú dices que estoy totalmente de acuerdo, que una cosa es el cronograma y otra cosa es la línea base. Por ejemplo, si nosotros volteamos a ver lo que comenta el PMBOK en el examen, te va a decir que hay un proceso que dice desarrollar cronograma y te va a decir que parte de hacer la parte del diagrama de red, bueno, defines actividades, diagrama de red, estimación, e incluso te dice, haces ajustas con fast tracking, crashing, para poder definir la fecha.
¿sí? Pero llega algo que es un calendario, ¿no? Y entonces tú tomaste decisiones, porque tú puedes decir, a ver, pues es que hay una estimación con estos riesgos. Sí, ok, tú vas a dar un calendario de liberaciones, un calendario de cuándo vas a entregar. Y una cosa es el calendario que está en la línea base, como lo marca el PMBOK, y otra cosa es, como dice Humberto, tu cronograma como herramienta que está gestionando el, el, este, el, las fechas para que eso suceda. Entonces, yo coincido totalmente con Humberto que una cosa es la línea base y otra cosa es el cronograma, ¿no? Y mira, ya nada más para concluir este análisis sobre esa pregunta, cuando yo hago esa actualización en la duración de una actividad, que sería esa actualización, y luego ya la línea base esa se va a quedar así. La gestión de cronograma es un tema muy visual, en los proyectos. O sea, el equipo lo está observando constantemente, o debería estarlo conservando, el project manager también. ¿Quién más lo observa? El cliente, tu sponsor, la gerencia. Cuando nos piden avances, cuando nos piden saber cómo está un proyecto, generalmente vemos cómo va el cronograma. Entonces, si yo dentro de ese cronograma veo que estoy desfasado 20 días o 15 días derivado de esa situación, que tal vez es ajena a mí, es algo externo, está bien. Lo que no es ajeno a mí es definir una estrategia, como lo acaba de decir Ray, hacer un fast track, hacer un crashing, derivado de que estoy viendo en esa actualización que ya voy 15 días tarde. ¿Me explico? El punto acá es que cuando no lo actualizan, hacen ya voy 10 días, me se va a atrasar 15 días, pero no saben cuánto se va a atrasar el proyecto, y entonces siguen trabajando con un cronograma que les dice 15 días y les sigue dando la misma fecha fin, porque no la han movido, no han actualizado nada. Acá lo importante es lo que les digo, es saber, y que es una herramienta que trabaja para ti, y que te diga, hey, ya vas 15 días, con esto que acabas de mover, ya vas 10 días atrasado, ¿qué vas a hacer para volver ese hito a la fecha fin contractual? Ese es el trabajo de la gestión de un líder de proyectos, y eso es realmente la gestión de cronograma. ¿Me explico? No es solo meter los avances. Perfecto, muy bien. Fíjate que les agradecemos mucho, muchas preguntas de la comunidad. Carlos Bustos nos manda saludos. Carlos, te mandamos un abrazo, para la próxima nos acompañas. Aquí Carlos también, pues muy conocido, un referente ahí en la parte de BUAP en Puebla. También Mario Muñoz, presidente de PMI Jalisco, también nos manda un saludo. Mario, un abrazo. A Guadalajara. Nos vemos pronto por allá en Guadalajara. Y bueno, vamos a platicar. Dice Germán Belandía: buenas noches. ¿En qué orden es recomendable estudiar la guía? ¿Se pueden estudiar en orden los procesos? Si gustas, Humberto, por temas de tiempo, si quieres yo contesto la de Germán y tú contestas la de Alejandro, que está abajo, para contestar todas las preguntas que nos están haciendo. Muchas gracias. Germán, ¿en qué orden es recomendable estudiar la guía para estudiar el orden de los procesos? Aquí hay algo muy concreto. La guía del examen está dividida en grupos de procesos y en áreas de conocimiento, ¿sí? Inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre, ¿sí? Integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones, interesados. Entonces, de alguna forma, eso te marca en el área de conocimiento de cómo van sucediendo los procesos y el ciclo de vida de cómo va sucediendo un proyecto. Sin embargo, como lo que hemos estado platicando con Humberto, hay una iteratividad entre los eventos, entre lo que está pasando internamente, que hay que entenderlo. La sugerencia es estudiarlo por ambos ejes, digámoslo así, porque si tú te encuentras una pregunta en el examen o estás estudiando las preguntas del examen y ves puras preguntas de costos y ves ahí una opción que dice costos en el examen, pues dices, pues esa es la respuesta correcta porque estoy en el examen de costos y ni modo que sea riesgos, ¿no? Aunque quién sabe, pero esa ceguera de taller la pierdes cuando ves, por ejemplo, planeación, y entonces ya no sabes si es alcance, tiempo, costo, etcétera, ¿no? Entonces, es recomendable estudiarlos de ambos lados para que puedas ver desde, es como ver, yo siempre he dicho, es como ver un mueble, lo ves de un lado y después lo ves del otro, pero es el mismo mueble y eso te ayuda a tener una mejor interpretación, ¿sí? Perfecto. Humberto, pues si gustas la siguiente pregunta, Sí, para poder avanzar. Dice Alejandro, dice, en tu experiencia, ¿cuáles serían la secuencia de actividades para desarrollar el cronograma?
quiero entender, Alejandro, que si voy a desarrollar un cronograma, ¿cuál debe ser la preparación de, así lo quiero entender, para desarrollar un cronograma? Bueno, un input importantísimo, yo te diría que te preocupes por tener el alcance, porque muchas veces es, vamos a desarrollar el cronograma, abren la herramienta y en blanco, y ahora sí, a ver, échenle, ¿qué vamos a empezar? El alcance. A mí te recomendaría mucho tener la WS, o sea, yo parto mucho de la WS, sí es un input importante para mí, el Project Charter. Entonces, convoco a mi equipo, convoco como les comentaba, al equipo, y siempre me gusta involucrar a alguien más de otra área. Tal vez el cronograma no es algo que yo hago en una sesión, o sea, a mí cuando me dicen, el cronograma lo podemos hacer hoy, sí, concluirlo definitivamente hoy no, me explico, porque lleva un proceso, o sea, lleva un deber ser. Entonces, primero lo trabajo con el equipo. Sí es importante para mí tener esos inputs, como les digo, el WS, el charter, y posteriormente a la primera versión, digamos, del cronograma, hago el análisis de riesgos, o si ya lo tengo ahí, hago una sesión para ver cómo nos van a impactar los riesgos, y entonces empiezo a poner esos buffers, pero ahí sí quiero ser también claro, esos buffers tienen que tener un sustento, me explico, no es yo estimo que 10 días, pues ponle 10, ¿no? O sea, porque yo creo, no, tiene que tener un análisis bien detallado de por qué 10 días y por qué no 15, ¿no? ¿Por qué no 20? Entonces, hay muchas técnicas para poder definir esta duración de los buffers que vamos a tener para nuestro cronograma, y posteriormente yo todavía, ya que lo hemos concluido, hago un juicio de expertos. O sea, sí lo comparto, les digo, échale un vistazo. Tengo varios colegas, incluso que los he invitado a sesiones, y les digo, oye, dale una revisada a este cronograma para que me digas desde el punto de vista de la estructura si algo no se nos va. Y es que a veces, por mucho que creemos conocer del tema, como dice Ray, a veces nos da la ceguera de taller, o las sesiones a veces son un poco complejas y algo se nos va. Entonces, muchas veces es, oye, Humberto, a esta le faltó una secuencia, o yo te recomendaría que aquí poner un hito, o yo sin duda esto lo hubiera separado de esta fase. En fin, esa estructura para obtener un cronograma bien estructurado. O sea, es bien importante tener un cronograma bien estructurado. Perfecto, excelente, muy bien. Y bueno, Humberto, si me permites, voy a contestar la pregunta de Javier Tomás, que viene abajo. Dice, ¿a qué le darías más valor, certificarte como Project Manager o como Scrum Master? Es una pregunta muy de moda, una pregunta frecuente en estos días. Mi sugerencia sería, se va a escuchar tal vez como muy ambiguo, pero necesitas ambas, necesitas ambos mundos, porque la realidad es que o sea, la parte de Project Management es complementaria con la parte de Scrum Master y viceversa. La certificación de Project Manager hoy en día te habla de iteraciones, te habla también de historias de usuario, te habla de ciclos cortos que deben de seguir ciertas fechas. Y también, curiosamente, ¿sí? La parte de Scrum Master también te habla de fechas. O sea, no es cierto que solamente estés iterando y que no haya fechas. No, o sea, al final del día sí te dice en algún punto, ¿sí? Del SBOK, ¿no? Que es la parte también como del PMBOK, el estándar de Scrum Study, te habla de que hay un plan de liberaciones, te habla de que tienes que llegar a concretar estas fechas iterando de alguna forma. Entonces, son totalmente complementarias. O sea, y el beneficio para la persona tener ambas es que te va a dar la visión completa, o sea, te va a decir de alguna forma cómo reaccionar en un mundo tan complejo, incierto como en el que vivimos, que tienes que, o sea, no puedes estar jugando sin fechas y tampoco puedes estar siendo totalmente hermético con fechas. Entonces, o sea, la habilidad híbrida es lo que se requiere hoy en día y se va a seguir requiriendo, ¿no? Entonces, mis sugerencias son ambas. Lo platicábamos en otro Teacher Coffee con Emiliano, no sé si lo ubiques, el presidente de México, de PMI Capítulo México, pero él comentaba, no le quiero quitar sus palabras, es como la cuchara y el tenedor. O sea, para comer necesitas ambas, ¿no?
Y pues las dos son herramientas, ¿no? Entonces, pues necesitas para comer ambas, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia. Muy bien. Y Mira, bueno, adelante, adelante. rapidísimo nada más, coincido totalmente contigo, mi estimado Rey, que ambas, porque el Project Manager gestiona todo un proyecto, me explico, o sea, y el Scrum Master es un rol que a mí en lo particular me encanta, porque sus responsabilidades en un proyecto creo que cada vez más se van a ir acoplando a tanto a los modelos ágiles como a los proyectivos, y ahí es donde nace esos modelos híbridos, ¿no? Pero es un rol que le agrega mucho valor a los proyectos, mucho valor a los proyectos. Entonces, totalmente. igual que tú, totalmente de acuerdo. Perfecto, muy bien. Bueno, nos manda también saludos Carlos Chavira. Carlos, un fuerte abrazo. Nos dice, con cierto tipo de tareas, estimaciones con 3 valores, funciona muy bien y PEP nos ayuda a definir estrategias. Saludos desde Guadalajara. ¿Sí? Sí. Saludos, muy bien, Carlos. Y bueno, si gustan, pues cerramos con esta pregunta de Margarita, para poder cerrar la sesión. Dice, sacaré provecho del ponente y el grupo a la hora de planificar el cronograma. Las estimaciones en la práctica corresponden al director de proyecto y su expertise, o se deben de preguntar al encargado de cada actividad el tiempo estimado y posterior sacar el PERT. Humberto, adelante, todo tuyo. Mira, yo creo que ese enfoque ha evolucionado muchísimo, mi estimado Ray. Antes era muy común que el Project Manager estimaba la duración, generaba el plan y llegaba equipo, hay que hacer esto. Al menos yo creo que eso debería ser cada vez menos común desde un escenario colaborativo. Yo sin duda integro al equipo y con un conocimiento previo de una estimación, para que, como dicen, acá no nos chamaquen, de que cuánto me va a llevar, pero sí los integro, hago ese enfoque colaborativo para que sean ellos quienes me digan cuánto estiman que esa actividad se va a llevar. Pero acá lo importante, insisto, es que cuando se desarrolla un cronograma, lo ideal es que esté el equipo. ¿Por qué? Porque en esa estimación, si yo le pregunto a Ray, esta actividad la vas a hacer tú, ¿cuánto estimas? Pues 20 días, lo rectifico con el que está a un lado, ¿tú cuánto crees o cuánto te llevarías tú? Y empieza ese consenso de, bueno, pues es que depende de la complejidad y depende de esto. Analizamos y determinamos y al final le pregunto a la persona que lo va a ejecutar, ¿estás de acuerdo entonces que sería esto? Generalmente su respuesta es sí, y yo todavía les digo, si no estás de acuerdo, defiéndela y dime, y definimos la duración, pero sí es importante como líder de proyecto generar esa integración de todo el equipo en la estimación y en la planeación de un proyecto. Perfecto, muy bien. Pues, Humberto, ha sido todo un honor el tener la sesión aquí. Antes, pues, estos reconocimientos se daban de forma presencial. Por aquí te vamos a hacer llegar, si hay oportunidad, en los controles que está Raúl, si nos puede hacer favor de proyectar el reconocimiento de Humberto. Y bueno, en lo que lo proyectan, si no, hasta ahorita lo revisamos, ese tema, pues yo quiero a toda la comunidad de Management Day y de Teacher Institute, pues invitarlos al taller de Scheduling Management de Humberto, ¿sí? La verdad es que, pues, lo reconocemos como experto en la materia en esta área de conocimiento. La verdad, pues, creo que hemos hablado de los beneficios de poder aplicar esto y, bueno, pues, les vamos a hacer llegar la información con un código de descuento para que ustedes puedan pues tener un beneficio sobre este webinar o este Teacher Coffee que tenemos, ¿sí? Muchísimas gracias, Ray. Muchísimas gracias. Ya sabes que siempre para mí es un placer poder platicar con la comunidad y contigo así en directo, porque aunque no lo crean, esta plática la hacemos de una forma tan natural que no preparamos nada, simplemente, Ray, nos conectamos, hablamos, me preguntas, te pregunto y listo, porque es tanto el conocimiento que tiene Ray que con él es sencillo hacerle una pregunta y de ahí nos vamos hilando, ¿no? Entonces, yo igual, aprovechando ese conocimiento que tienes, mi estimado Ray,
también recomiendo, y vas a tener un curso de PMP ahora, de preparación de PMP, igual yo a toda la comunidad de Management Day, de los referentes de management, los grupos que tengo, igual hacerles extensiva la recomendación para que participen en esa preparación. Hay personas que me han preguntado sobre algún curso o alguna práctica, cómo prepararse para una certificación PMP. Sin duda, Ray, este curso que vas a dar, ¿cuándo es, Ray? ¿El 26? ¿Están a tiempo 26 de todavía? septiembre. Los sábados 26 de septiembre empieza así. 26 de septiembre, entonces, mi estimado Ray, pues igual que yo les voy a mandar ahí un correo a toda la comunidad de Management Day con la información y ya tú nos dirás de cuánto les vas a dar un descuento, porque yo siempre les digo que les voy a conseguir un descuento de con quien platique y con quien tenga una sesión para que se vean beneficiados, entonces no te escapas, mi estimado Ray. Perfecto, no, excelente, al contrario, pues con mucho gusto para los beneficios de las comunidades y pues también sobre eso pues seguimos colaborando. Muy bien, muchísimas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Humberto, un placer, un honor y bueno, pues muchas gracias a ambas comunidades de Management Day y de Teacher Institute y bueno, pues a ambas comunidades, pues síganos en las transmisiones de Humberto y un servidor. Lo que estamos tratando de hacer es cambiar la cultura de administración de proyectos en México, Latinoamérica, y bueno, pues súmanse a estos movimientos que pues es puro beneficio para las empresas, para las personas, para la profesionalización, y bueno, pues ojalá hubiera más comunidades y hubiese más esfuerzos como lo que está haciendo Humberto, para que pudiéramos sumar todos y pues que lo que se está haciendo en Latinoamérica y en México, pues se vea reflejado en un resultado positivo. Un abrazo, Humberto, estamos en contacto. Igualmente, un abrazo, muchísimas gracias, un abrazo a todos, cuídense. Saludos, estamos en contacto Bye. a todos. Bye bye.